Voy a saludar con el doctor Juan Falconi. Doctor, buenos días. Bienvenido. Buenos días, mi estimado Jaime, muchas gracias. ¿Cómo está usted? Buenos días a la audiencia. Solo déjeme decirle esto, que por último el aire acondicionado es el equivalente a la calefacción. ¿Sí? ¿Verdad? Así es. Claro. Cuando hace mucho frío en la sierra. Claro. Pero bueno, nos quieren decir que por culpa de que tenemos un aire ahora, es la crisis de energía. De que lo que yo me acuerdo, el aire acondicionado existe desde que yo era niño, Jaime, no es de ahora, ¿no? Toda la vida. Por lo Toda menos la acá en vida, la costa, claro, toda la vida. las personas que a veces tienen problemas de hipertensión, de ley tienen que tener un aire. Necesariamente, sí. Y todos los centros, pues los centros públicos, los centros hospitalarios, los centros de salud. Mire, cuando yo era estudiante en la Universidad Católica de Guayaquil, ya después de poquito se puso el aire acondicionado y los profesores ya dábamos clases con clases en aire acondicionado. Entonces, sí, y esto estamos hablando, ¿qué? Pues 40 años, más. Entonces, Bueno, por suerte ya así. se va este señor, doctor. Antes de entrar, déjeme saludar a José León. Gracias por el aporte que hace al Superchat. Las personas que puedan hacer aporte le agradecemos, y los que puedan, si no tienen la opción del aporte al Superchat, hay un crowdfunding, hay una cuenta de ahorros también para que lo hagan. Y no se olviden de poner los likes, que es importante para nosotros, que nos ayudan a impulsar el trabajo que hacemos aquí en Ecuador en directo. Doctor, no puedo entrar sin hablar un poco del tema de ayer con el presidente de la República, que fue a recibir sus credenciales del Consejo Nacional Electoral, antes de entrar al tema del concurso y todo, ¿no? ¿Usted vio la parte de lo que dijo el presidente Daniel Noboa? Sí, yo vi lo medular, así es, Jaime. Que fue un discurso muy breve, además, ¿no? Bueno, siempre ha sido así el presidente. Claro, sí, sí, es un tanto lacónico. No, eso per se no está malo, pero déjeme hacerle una precisión, mi estimado Jaime, que tal vez no estoy plenamente de acuerdo con usted. Si es que eso fue lo que entendí, porque yo ya lo conecté cuando usted terminaba su comentario. Cuando se habla de décadas, que tenga la audiencia claro que una década son 10 años, viene de 10. Cuando se habla de décadas, en plural, estamos hablando de 30, 40 años. Entonces, ¿a qué grupos de poder se refería de décadas? Eso sí sería bueno que se vaya aclarando y que tendrá que ir aclarando. No se puede contemplar en la expresión de décadas al correísmo, no necesariamente, porque no son ni ha estado el correísmo décadas en el manejo de la República, ¿verdad? De décadas, repito, pues estamos hablando. Doctor, se olvidan de la época del saqueo bancario, ¿no? Claro, 3 décadas, 4 décadas. A lo mejor viene del feriado bancario y se está refiriendo, ¿por qué no?, a esos mafiosos, se está refiriendo al mafioso de Roberto Isaías Dazún, que quiere gobernar el país desde el exterior, que quiere decidir quién es contralor, quién no es contralor desde el exterior, en combinación con el gobierno, que mandan a hacer ataques cobardes por la espalda. A lo mejor se refiere a esos también, ¿no? Y si no, por último, habría que pedirle una aclaración al presidente. ¿A qué grupos? Porque no se refiere a uno, se refiere a grupos de poder en plural, varios grupos de poder en plural, ¿no es cierto? Y a décadas, que son varias décadas, son varios periodos de 10 años cada uno. Eso hay que, yo creo que sí, al ser lacónico, al ser concreto, hay que ser aún más preciso, ¿verdad? Para que no quepa duda. Entonces, eso es importante que quede claro. Entendido además que no necesariamente fue, y menos por décadas, Correa o el correísmo, un grupo de poder, de ninguna manera.
Yo entendí más a los grupos de poder económicos, a esos que han estado enquistados en la moral y la economía de la República. A esos entendí, que venían efectivamente por décadas, hasta que llegó Correa, por décadas venían manejando la República a su antojo, ¿verdad? Como caja chica. Claro. Doctor, ¿por qué la familia Isaías sigue ambicionando más poder acá en el Ecuador, aunque ellos están afuera, y más económico, poder económico también, ¿no? Porque ellos están en intentan estar en todos los gobiernos. ¿A qué se debe? ¿Será que ellos piensan que van a tener 5 vidas? A ver, ahí hay un par de cositas, Jaime, que creo que es bueno precisar también, porque es una familia larga. Yo no quisiera, ni no he hablado de toda la familia como tal. Repito, es una familia larga con muchos miembros. Pero ahí el gran mafioso lo concretamos en Roberto Isaías, ¿no es cierto? Que no necesariamente toda la familia estará de acuerdo con él. Doctor, y que ese término mafioso no es muy fuerte. ¿Perdón? Ese término mafioso no es muy fuerte. No, ese es el que le toca, generosamente hablando. Ese es el que le toca, pero insistimos, es solo este sujeto, no es toda la familia. ¿Verdad? Eso que quede claro. Porque hay, pues, en la familia hay muy buenos elementos, como les repito, es una familia larga. Hay que concretarla a Roberto Isaías Dazún. Y ese sí ha venido por décadas, tanto que consiguió, para antes de llegar al feriado bancario, que quede claro que es el gran autor, gestor del feriado bancario, no el autor legal del decreto que lo firmó el presidente Maguad, sino de la causa, el gran gestor, el gran responsable de la causa del feriado bancario, porque él fue el gestor de la ley del AGD, están las fotos en la revista Vistazo de las sesiones del Congreso. Él fue el gestor de la revista AGD. Yo tengo hasta las actas del Congreso, tengo las actas del Congreso en las que el entonces diputado Nebot protesta y dice que si esa ley tiene nombre y apellido no debería apoyarse, no debería aprobarse. Repito, eso dijo en su momento el abogado Nebot cuando era diputado, porque en esa época y hasta ahora siguen siendo diputados, sino que ahora son diputados a la Asamblea. Pero ahí había décadas que venían cebados en la economía y en la moral de la República. Pero repito, básicamente Roberto Isaías Dazún, a quien hay 1000 cuestionamientos a partir del testamento del tío Naín, que fue asesinado por un grupo rebelde, ya se acordará usted. En ese entonces era presidente el ingeniero Febres Cordero. Entonces estamos hablando de los años 80. De los 80 casi son varias décadas en plural. Entonces ahí tiene que quedar claro a qué grupos de poder se estaba refiriendo, ¿verdad? Y eso, repito, puede ser muy bien motivo de aclaración en cualquier momento. Pero no, porque además lo que ha tenido el presidente Correa es un liderazgo político. No ha constituido de manera alguna grupos de poder, ¿verdad? En ningún momento que yo lo registre. Es eso, mi estimado Jaime. Doctor, bueno, entremos con el tema. Usted presentó una acción de protección sobre el concurso de Contralor. Doctor, ¿por qué presentó esa acción de protección? Vea, el tema en eso es muy sencillo porque hemos hablado algunas veces de ese tema, Jaime. Y hemos visto también que intentan descalificar la postura que usted ha tomado en este momento. Ayer veía un reportaje en Ecuavisa que entrevistaban a personajes que son afín al gobierno saliente, yo diría, y que están en contra de la acción de protección que ha presentado usted. Claro, ahí hay dos aspectos ahí con lo que usted señala ahorita, Jaime. En Ecuavisa ahora hay unos nuevones, ¿verdad? Como en el más exacto sentido del argot ecuatoriano, nuevones, ¿no es cierto? Que tergiversan, que tienen una posición tomada, que tienen tendencia, que no tienen idea,
del doble papel objetivo del periodista de informar y de formar con sus opiniones, que lo pongan con sus propias opiniones, si logran hacerlo con lealtad, con seriedad, pero no que lo pongan como en boca de terceros, en opiniones de terceros. Y como esto hay muchos, ¿no? O sea, la descalificación al correísmo, a todo lo que tenga que ver con Correa. Yo no voy a renegar de Correa, he dicho antes, mi estimado Jaime, pero yo soy, he intervenido en ese concurso e estoy interviniendo como Juan Falconi Puy, como el doctor Juan Falconi Puy. Porque además, y que quede claro para todas las tergiversaciones, es para esos que quieren descalificar, que si a alguien el país le debe esa posición, es a mí, que dejé la vida y la libertad casi en la pelea contra los banqueros corruptos, particularmente representados por Roberto Isaías. ¿Por qué? Porque quien los mandó a investigar fui yo. Está ahí con mi nombre y apellido y con mi firma la denuncia penal, ¿no? Nada de que el feriado bancario y andar cacareando cosas que repiten ignorantes que no conocen ni la más reciente historia como es esa. Estamos hablando de 1900, fines de 1900, principios de los años 2000, ¿no verdad? El feriado bancario fue en 1998. Entonces, 98, 99. Yo no era funcionario. Mi vinculación con el feriado bancario fue investigarlo. Y que quede claro que cuando se le incautó los bienes, producto de esas investigaciones, que cuando exigí que una compañía auditora extranjera, Deloitte & Touche, emita su informe y declaró a esa época sin intereses y en un solo rubro los 652 millones de pérdidas, cuando entregaron al banco, por eso el banco era insolvente, pero esas pérdidas eran aparte de los créditos vinculados, de los créditos que eran los que se daban a sí mismos, eran los vinculados a 7 años plazo, 0 interés, que nunca los pagaron, ¿verdad? Ese es Roberto Isaías. Y ese es el feriado bancario. Y pone a 4 testaferros, a 4 asalariados a querer cambiar la historia, a querer distorsionar la historia para presentarme a mí como el feriado bancario. Claro que estoy vinculado, pero para investigarlo, para sancionar, para denunciar a los responsables. Por eso se fugó del país y por eso no ha vuelto hasta ahora, porque le rendieron y le devolvieron los bienes y arregló los juicios en este gobierno de Lasso. Y eso es otra deuda que va de agache y es otra deuda de Lasso para con el país. La gente bien informada y el periodista serio debería decir estas cosas para recordar al público lo que se vivió o aún más para informar al público, sobre todo al público más joven, de lo que no vivió y no conoció. Pero yo le decía un día en clase hace muchos años a un estudiante que hecho el listo, hecho el muy sabido, como se dice comúnmente, me dijo, pero doctor, yo no había nacido en ese año. Sí, pues, pero el mundo no nace, no surge, ni nace el mundo con el nacimiento de una persona. La historia tenemos que estudiarla. La que no hemos vivido y la que hemos vivido tenemos que tratar de entenderla, pues, mi estimado Jaime, ¿verdad? Y el que no estudia y no aprende de la historia está condenado a repetirla en las partes negativas. Esa es la síntesis en este tema. Que quede claro y que se ubique dónde están. Y desde el exterior, desde Miami, desde Fuga Dorada en Miami, donde ya lo detuvieron y en el gobierno de Lenín Mero solaparon para que no lo devuelvan. Le dieron curso a un habeas corpus absurdo que después fue revocado, pero con ese habeas corpus arreglaron en Estados Unidos para decir que aquí ya no había problemas. Y con todas las sentencias que le ha dictado un juez Lituma, en este gobierno de Lasso que ha mirado para otro lado, con un procurador que no ha abierto la boca. Por eso es que quieren manejar los controles del Estado, ¿me explico, Jaime? Y por eso es que Isaías, en contubernio con el gobierno cesante, quiere poner un contralor a su gusto y medida. Por eso se mueren de miedo que yo,
o cualquier otro funcionario o cualquier otro personaje que tenga mi perfil, que no lo puedan comprar, que eso está probado porque no me compraron, entonces tienen miedo que llegue a la Contraloría a controlar, como el nombre lo indica, los gastos, el despilfarro del gobierno anterior, las barbaridades hechas, que va desde lo más, para ellos más sencillo, como haber cedido la soberanía de Galápagos, ¿verdad? O haber hecho tanta cosa como se ha venido haciendo, hasta dejar el país en un estado destrozado, porque institucionalmente, mientras se reclamaba y se invocaba la democracia, destrozaban la democracia como se está haciendo ahora, con fraudes, con trampas. Querían mantener a la presidenta del Congreso, Yori, manejaban el Consejo de la Judicatura y por esa vía los jueces, querían manejar el superintendente de bancos, escogió el Consejo de Participación la terna y querían no aceptar el que escogieron de la propia terna. Acuérdense, había una grabación de Caicedo de la presidencia que le decía al candidato que estaba en la terna que el presidente ya no quería que esté en su terna. ¿Qué es esto? Pues es un país de pacotilla, y manejar el nombramiento del procurador a un empleado del Banco de Guayaquil, etcétera. Han destrozado la institucionalidad del país y eso cuesta recuperarla, porque esa cultura de respeto a la ley, de cumplimiento a la ley, viene desde el origen, viene desde el principio, y es una cultura que se va ganando y se va adquiriendo durante el tiempo, con la seriedad, con los jueces que dictan los fallos bien y pronto. La justicia que tarda no es justicia, suele decirse, ¿verdad? Y había un gran autor argentino, Augusto Mario Morello, que decía, que escribió más de 100 libros y decía: en el proceso, el tiempo es más que oro, el tiempo es justicia en el proceso. Pero aquí tenemos procesos casi eternos, tenemos pues juicios eternos, una mora y demora judicial inauditas, inadmisibles. Todo esto es la manipulación, todo esto es la manipulación que lo tiene claro, me imagino, con la juventud, el presidente Noboa, de esos grupos de poder en los que no está el grupo político del presidente Correa, doctor, ni ningún otro grupo político, que han mangoneado el poder. Doctor, quiero poner en pantalla el titular que puso Diario El Universo sobre la acción de protección. Aquí está, dice: Juan Falconi Puig presenta acción de protección para impedir posesión del nuevo Contralor General del Estado. ¿Es así, doctor? No, ahí están equivocados, porque el problema es que no lo han leído. Ese es el problema. Y ponen el titular visceral que les conviene o que quieren transmitir. Y todos los medios han hecho ese titular casi. ¿Perdón? Casi que todos los medios han puesto ese titular. Es lo mismo. O sea, buscan descalificar a Juan Falconi. Claro, pues no es una acción de protección más, como tantas que se han presentado de manera abusiva, acciones de protección ineptas. Mire, a ver, Jaime, que lo digo en 2 palabras, me da una excelente oportunidad. Que la lean, pues a ver si la entienden, y los que no la entienden, que pregunten, ¿no? Es una acción de protección, hecho un escrito, una demanda de más de 30 páginas, puro derecho y los hechos que se les resultan aplicables. Esa acción de protección está propuesta por los fraudes que a mí me han hecho, y son públicos y notorios, porque vienen desde el principio, sin ir a las veces que se cambió el consejo, que se cambió el reglamento, etcétera, para impedirme a mí el paso. Pero ya inscrita, presentada la carpeta, me falsificaron un documento y lo metieron falsificado en mi carpeta, estando mi carpeta en poder de esa comisionada Ojeda, que debe responder. Y no terminó ahí. Ahí mutilaron un documento de la Contraloría, un documento público que se agregaba también a mi carpeta. Ahí empiezan los fraudes, Jaime. Entonces, eso es lo que yo reclamo. Lo que a mí se me ha hecho, los fraudes y las inconstitucionalidades que a mí se me ha cometido. Porque cuando se valora mi carpeta, además,
cosa increíble dentro y fuera del país, donde he dado conferencias, donde intervino en congresos, donde soy conocido en el ámbito jurídico académico, no creer que a mí me rebajen puntos en el ejercicio profesional. Y he sido clarísimo en señalar que no pueden rebajar puntos para mí en el ejercicio profesional por aspectos que, de haberlos señalado, estarían prohibidos por la ley, que presente contratos de servicios, hasta terminan requiriendo entrega de obra. Pero todo esto después de que el requisito para el ejercicio profesional es el título de grado, la matrícula o registro y el registro único de contribuyentes. Entonces, eso estaba cumplido, pero yo no podía, por violar el secreto profesional, presentar contratos de trabajo, recibos, en qué consistía la asistencia al cliente, porque eso viola el secreto profesional. Y el artículo 9 del Código Civil dice que los actos que la ley viola son nulos y de ningún valor. Ahí me bajan por esos 3 puntos. 4 puntos, porque mi carpeta valía 51 sobre 50, Jaime. Y siguen los fraudes y los fraudes. Pido recalificación y simplemente dice, no fundamenta, no cumple. Cuando está recontra fundamentado, explicando y enseñándoles las normas aplicables. Y después en el examen la misma historia. Está el de oficio del secretario, que lo suspendieron a un doctor Toral por hacerle ver los fraudes que cometieron el día de la prueba escrita. Estaba manipulado y manejado para que yo no entre. Y estaba coordinado. El mafioso Isaías le pagó a la horda esa de cobardes y mercenarios. ¿Por qué acusaban a Allen Berbera, que supuestamente estaba haciendo todo para que Juan Falconi sea el próximo contralor, si quien elige al contralor es la Comisión de Selección Ciudadana? Imagínense. Y que la mayoría la tiene el gobierno de Lazo. Claro, y esa Comisión de Selección Ciudadana a su vez estaba manipulada totalmente, pues, con un chalco que manejaba sesiones secretas que no dejaban entrar a los veedores, que cuando se hizo la prueba, el sábado, después del ataque que yo sufrí, la meta era que no entre, porque le pusieron candado a la puerta. Cuando yo le gritaba al policía, se dio vuelta y regresó. Ya sé que está de un tal Muñoz y otra... no sé si Ceballos, algo así. Ya pedí que rindan su versión en la fiscalía, que eran los que coordinaban dentro del Ministerio de Gobierno y el que pagaba por fuera era Isaías, ¿verdad? Entonces, eso es lo que tiene que aclarar. Y esa es la violación de mis derechos, de mis derechos constitucionales. Yo he aclarado y repito ahora, a mí me da lo mismo que sea Sánchez, Torres, González o lo que fuere. Yo lo que reclamo es el robo que a mí me han hecho. Obviamente que al ir a la recalificación hay que revisar la recalificación de los que quieran y pidan la recalificación, que no soy el único. Y la recalificación... Perdón que le interrumpa, doctor. La recalificación, de acuerdo a lo que dijo el consejero de Participación Ciudadana y Control Social, Augusto Verduga, debió ser transmitida en vivo por las plataformas del Consejo de Participación Ciudadana y no se dio. Ese es un error, ¿eh? Eso está en el reglamento. Claro, pero además que, pues, Jaime, que es fundamental que está en el reglamento, ante notario. Y Chalco arma un show como para retardados mentales en la sesión, cuando abren los sobres. El notario... sacaron los sobres, pero no abrieron los sobres. Los sacaron de una caja de seguridad, pero no exhibieron los exámenes que estaban dentro de los sobres. Y después va al Consejo de Participación y con un desenfado, con un cinismo impresionantes, dice que está todo hecho y que las sesiones, claro que no eran públicas porque le cortaron el ingreso a la veeduría, que para eso era veeduría, para verificar y ver que estaban haciéndose las cosas correctas, pero que tenía él grabadas las sesiones en su celular. ¿Y a quién diablo le sirve eso? Sesiones secretas grabadas en su celular. Han hecho horrores y eso es lo que yo reclamo. Doctor. Y la recalificación de los del examen, que lo exhiban el examen, pues, y que venga entonces o la Comisión Ciudadana, que es lo que estoy pidiendo, integrada por suplentes,
o los propios catedráticos que elaboraron las preguntas que vengan a valorar los exámenes, no unos sinvergüenzas en el más generoso sentido de la palabra, trabajando, ya digo, bien puede ser para Isaías o para cualquier otro, inclusive el gobierno, para cortar el paso, que no soy el único, yo estoy reclamando en este punto, pero hay otros reclamos, Jaime, ¿verdad? Yo me mantuve lo más cauteloso todo el tiempo, pero llegó el momento de decir, no me pueden robar tan descaradamente, que exhiban mi examen, pues sinvergüenzas. ¿Por qué no lo exhiben? ¿Por qué no justificaron ni motivaron la calificación? Ni dijeron, aquí está bien, aquí está mal, aquí está mal, aquí está bien. ¿Por qué? ¿Por qué lo tienen escondidos? Y a ver si no han desaparecido. Yo tengo copia. Entonces, que no, ese es todo. Yo no tengo en particular para ningún otro, porque inclusive en el grupo de todos los postulantes, que hay una comunicación vía la misma link que se creó para comunicarse, yo dije, puedo exhibir mi carpeta y compararla con cualquier colega. Y estos reclamos del ejercicio profesional, mis argumentos jurídicos los puse en ese chat para lealtad con todos los postulantes. Y de ahí que han surgido buenas amistades con algunos postulantes que están lesionados, que han hecho saber a los demás y compartir información del fraude que se les está haciendo. Doctor, esa es la síntesis, Jaime. Doctor, ya para ir a la recta final de esta entrevista, porque tengo ya al otro invitado, al doctor Carlos Alvear, y le pido disculpas que nos espere un par de minutos. El presidente Noboa esta semana mandó un mensaje de X por los nombramientos que se están fraguando dentro del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Se lo voy a leer para que después me dé su opinión, doctor Falconi. Dice, ¿cómo no? El gobierno saliente está realizando gestiones en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social para nombrar entre gallos de medianoche a un nuevo superintendente de datos. Pido al gobierno saliente que desista de cualquier nombramiento o contrato de última hora. Va diciéndole que está firmando contratos de última hora también aquí. Claro, todo lo que se ejecute o realice en esta etapa de transición de manera inconsulta será revisado, investigado y examinado. Pero más abajo hay un mensaje del ex consejero de Participación Ciudadana y Control Social, el doctor David Rosero, que le dice al presidente, le dice, presidente Daniel Noboa, el gobierno saliente no solo envió la terna de superintendente de datos al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, también envió a última hora la terna de superintendente de competencia económica y el superintendente de economía popular y solidaria. Las 3 ternas de superintendentes. O sea que Lazo ha tenido mucho poder. Pero claro, ha querido, lo que yo he dicho varias veces, manejar todas las instancias del Estado. Y mientras eso, la función ejecutiva abandonada, no agotaron los presupuestos. Pero dentro de todo eso, porque usted ahorita pone el dedo en la llaga y da un ejemplo clarísimo, Jaime, lo más importante era que dejaban nombrado el contralor que les conviene. Eso es lo que querían, cortándome el paso a mí de manera ilegal, inmoral. ¿Sí me explico? Yo repetía, pues no, porque el contralor no trabaja mirando el control para futuro, sino el pasado, lo que ha hecho este gobierno y el anterior, hasta 7 años. Eso es lo que les da miedo, eso es lo que no quieren que ocurra. Y por eso es que quieren dejar amarrado lo de la Contraloría. Y mire que si yo estuviera atacando a este señor Torres, a quien ni conozco, yo estaría señalando que a la carrera también esa sesión del Consejo de Participación para aceptarle la renuncia no vale nada, porque fue nombrado por la Asamblea y tendría que estar renunciando ante la Asamblea, no ante ese Consejo de Participación. Hoy por hoy, de pacotilla al servicio de Roberto Isaías y del gobierno saliente. Esa es la síntesis, Jaime. Doctor, quiero agradecerle por aceptar conversar con Ecuador en directo. Yo siempre agradeciéndole a usted y a la audiencia, Jaime. Buenos días. El doctor Juan Falconi. A Carlita. Gracias. El doctor Juan Falconi, postulante a Contralor, que ha presentado una acción de protección
sobre el tema del concurso de Contralor.